Vamos a iniciar entonces esta clase. Vamos a orar para que el Señor guíe este tiempo, no solo la primera hora, sino también las siguientes clases. Vamos a orar, amados hermanos. Me acompañen en oración. Amado Padre, eterno Señor, gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por mis hermanos al otro lado de la pantalla. Mi Dios, permítenos en esta noche, Señor, en esta clase, seguir aprendiendo, Señor, acerca de los días en los cuales tú te moviste, Señor, en un ambiente distinto al nuestro, pero con la misma naturaleza humana, Señor, con tu misma voluntad y tus propósitos. Padre amado, permítenos hoy entender la autoridad de tu palabra, Señor, como ella es, Padre Santo, poder para nosotros, como en ella encontramos autoridad, respaldada en Cristo, respaldada en Pablo, Señor, y respaldada en los tiempos a través de los resultados que también hemos visto nosotros y hemos experimentado. Señor, guía este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bienvenido, Pastor Reyes, bienvenido, hermanos que están ingresando. Sean todos bienvenidos. La secretaria también bienvenida. Entonces voy a estar compartiendo mi pantalla. Ya he compartido también esta clase. Un momentito. A ver, para acá. Ya. He compartido ya la clase en el Classroom, o sea, pueden acceder a él. Vamos hoy a ver la autoridad del Antiguo Testamento. Hemos estado viendo un poco de geografía, vamos a ver ahora un poco de historia y vamos a estar mezclando ambas. Solo que primero teníamos que ubicarnos geográficamente, ahora vamos a ubicarnos un poco doctrinalmente e históricamente. Y obviamente lo primero que hay que mencionar es, si vamos a estudiar el Antiguo Testamento y los tiempos de esos días, cómo tener seguridad en la precisión del Antiguo Testamento, cómo tener confianza en la palabra que allí está registrada. Y bueno, este tema se titula La autoridad del Antiguo Testamento. Así que vamos a verlo. Voy a alzar un poco más el volumen por si acaso no me escuchen. Bien, entonces, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era la Biblia que utilizaba Cristo y los apóstoles. Si tú pensabas que la Biblia ya estaba compactada con los 66 libros que manejamos hoy en día, pues déjame decirte que no era así. Teníamos solamente Jesús y los apóstoles solo tuvieron el Antiguo Testamento. Así que esto es lo primero que se está mencionando y aclarando desde un principio. Salvo raras excepciones, por ejemplo, en este caso Pedro, cuando cita algunas cartas de Pablo, allí en segunda de Pedro 3:16, pero no tenían los apóstoles más que solo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, los términos que se usan para escrituras, como lo usa Pablo para decir toda la escritura es dada por Dios, y también cuando menciona a Pablo, como las otras escrituras, como en sus cartas, recuerda esa porción, dice, se refieren al Antiguo Testamento. Alrededor de 2 décadas después de Cristo, las únicas partes existentes del Nuevo Testamento eran relatos fragmentarios de la vida y las enseñanzas de Jesús. En los primeros días tempranos de Cristo, dice que solamente habían fragmentos de la vida y la enseñanza de Jesús. Es decir, había quienes decidieron tomar nota de alguna enseñanza de Jesús, hay quienes decidieron registrar alguna experiencia que pasaron con Jesús, y esto eran fragmentos. Cosa que luego, pues, si leemos el Evangelio, de Lucas, podemos notar cómo él investigó y posiblemente pudo recaudar algunos datos más interesantes de las fuentes aún existentes, como no registra Mateo, como no registra Marcos. Lucas tiene algunos contenidos extras, y es porque habían fragmentos de la vida y las enseñanzas que ya se estaban registrando. Algunos llaman a esto el documento Q, como uno de los más antiguos, en los cuales posiblemente se basa Marcos y también Mateo. En una época en que la influencia de la iglesia viva se propagaba a Siria, Asia Menor y África del Norte, la predicación y la enseñanza se basaban en el Antiguo Testamento según la reinterpretación de Cristo. Todo lo que enseñaban y predicaban Pablo, Pedro, los discípulos de Jesús, todo estaba basado en el Antiguo Testamento, pero desde la óptica de Cristo, desde cómo Cristo les enseñó
a ver las Escrituras. Recuerdan que Cristo siempre decía, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Bueno, hablamos de esta manera la reinterpretación, el punto de vista de Cristo, el cumplimiento del reino. Así que lo que vamos a ver como primer punto es cómo es que el Antiguo Testamento tiene autoridad, y esta autoridad está basada en la relación de Jesús con el Antiguo Testamento. Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, y en ellas, bueno, escríbeles porque a ustedes les parece que en ellas dice, tiene la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Es lo que en forma completa menciona este texto aquí. Dice, Cristo reconocía la autoridad plena y la naturaleza preceptiva de las Escrituras, y a la vez se reservaba el derecho de ser su verdadero intérprete. Jesucristo fue el intérprete fiel del Antiguo Testamento. No le puso énfasis total en la letra, sino en el espíritu con el cual fue inspirado. Si bien Jesús discrepó con los líderes judíos en diversos asuntos, sí, porque discrepó mucho, cuando uno lee Mateo, el Sermón del Monte, Jesús dice, cuando oren, no hagan como los otros. Cuando ayunen, no hagan como los demás. Y así sucesivamente da ejemplos acerca de cómo ellos tenían una concepción del Antiguo Testamento y de la ley, y Jesucristo, él mismo se considera el verdadero intérprete de las Escrituras. Y basado en Cristo es que, pues, predicaban y enseñaban el Antiguo Testamento los apóstoles. Si bien Jesús discrepó, dice aquí, los judíos en diversos asuntos, no hay evidencias en ninguna parte del Nuevo Testamento de controversia sobre la inspiración y la autoridad del Antiguo Testamento. Aunque podía haber ciertas diferencias en la interpretación, Jesús nunca ponía en cuestión, nunca estaba cuestionando la autoridad y la inspiración del Antiguo Testamento. Solo la interpretación, o sea, cómo lo estaban interpretando, cómo lo estaban viendo. Por el contrario, Jesucristo con frecuencia apelaba a las Escrituras como fundamento de sus enseñanzas y sus declaraciones acerca de sí mismo. Si él tenía que hablar de sí mismo, iba y citaba el Antiguo Testamento. Si tenía que enseñar algo, también citaba al Antiguo Testamento. Ilustración de esto es el triple empleo de escrito está en el episodio de la tentación. Recordamos cuando está siendo tentado, Jesús, él cita 3 veces, escrito está, escrito está. Testimonio claro de la confianza personal en la autoridad de las Escrituras. Cuando Jesús cita en la tentación, escrito está, que al Señor tu Dios adorarás, con esa última declaración que está en Deuteronomio, y al solo servirás, pues con eso estaba demostrando su confianza personal en la autoridad de las Escrituras. Las Escrituras tienen autoridad para vencer la tentación al mismo enemigo. Lo mismo sucede con la discusión con los judíos sobre el derecho de llamarse hijo de Dios. Cuando Jesucristo se atribuye que referencia a sí mismo, también habla del Antiguo Testamento. Y en esta porción es la que vamos a ir hoy, para leer un ratito este texto con referencia a Jesucristo mismo. Así que algún voluntario que tenga el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 31 al 36, lo puede leer. Abre su micrófono y lo lee, por favor. ¿Quién dice tú? Es Juan 10. Del 31 al 36. Del 31 al 36, dice. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Muy bien, gracias. Aquí encontramos algo de lo que estuvimos hablando el domingo, aunque por problemas de audio algunos no pudieron escucharlo en Facebook, sino en YouTube. Pero este es uno de los textos
que se está citando del Antiguo Testamento cuando dice, yo dije, dioses sois, estos son Elohim sois. Y la idea aquí es que tienen autoridad. Pueden ser reyes, gobernantes o también profetas. Un profeta era considerado también un Elohim, o alguien de autoridad, no un dios propiamente dicho con poder, tiene un Olimpo o algo así, o lo adoraban, claro que no, sino con referencia a que tenía autoridad. Y Jesús dice, si a los hombres a los cuales les vino la palabra de Dios se les ha llamado dioses, Elohim, dice, pues a aquel que Dios señaló, al Hijo, ¿no es cierto? Y si no estamos hablando de profetas, estamos hablando del Hijo de Dios, aquel que el Padre ha enviado. Y yo digo ser hijo de Dios y por eso me quieren apedrear, por eso, a eso consideran que es blasfemia. Entonces, Jesucristo para dar firmeza, para dar sustento, fundamento a su divinidad, él nos cita un texto ajeno, él cita el Antiguo Testamento para poder afianzar su divinidad. Lo vemos aquí en esta porción de Juan capítulo 10 del 31 al 36, cuyo eje central era la plena confiabilidad de las Escrituras. Jesucristo, para dar pie a su naturaleza, a su divinidad, confía en lo que dicen las Escrituras acerca de él. Al confiar así en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios escrita, Jesús imitó a sus antepasados judíos, que siglos antes habían iniciado esta práctica en respuesta a la naturaleza única de sus experiencias como pueblo de Dios. La revelación de Dios en palabras y acciones habían sido tan poderosa y clara que la conservaron y atesoraron registrándola por escrito. Hay quienes, ustedes vamos a ver en el Antiguo Testamento, cada autor que pudo registrar la historia. Esto es porque pudieron ver la clara intervención de Dios, pudieron ver las acciones, las palabras de Dios con autoridad y ellos decidieron, por guía del Espíritu Santo, conservarlo y atesorarlo. Lo registraron por escrito. Etapa por etapa, los israelitas fueron desarrollando una colección de literatura autorizada. Leyes, narraciones del pasado, oráculos de los profetas, enseñanzas de los sabios e himnos y oraciones de culto de oración. Cuando tú ves todo el Antiguo Testamento, los 39 libros, ya como está distribuido en nuestro idioma, tú de frente piensas posiblemente así fue distribuido de un inicio, y no fue distribuido desde un inicio de esta manera. Lo que quizás era como una colección desde un inicio era el Pentateuco. Esa era una colección desde un inicio, de escritos por Moisés. Pero luego hay quienes también registraron libros. Uno va a encontrar en el libro de Josué una referencia al libro de Jacer. Y uno dice, ¿de quién es ese libro, no? Y bueno, había por ahí quien estaba registrando algo. Habían libros, cuando uno se encuentra en los Reyes o en Crónicas, dice como está escrito en el libro de las Crónicas. Y no está haciendo referencia inmediata a los libros que tenemos en la Biblia, sino también está haciendo referencia a otros. Entonces, no eran los únicos escritos, como también hay los libros apócrifos históricos, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, pero ya había esta práctica de poder conservar, atesorar en literatura las leyes, las narraciones del pasado, las palabras que traían los profetas, las enseñanzas de los sabios como las sabidurías, porque Salomón también dio mucha sabiduría, tanta sabiduría que posiblemente había quienes lo registraban. Habían salmos, recuerden que Salmos no es un libro escrito por David y los otros salmistas, no. Es algo que recopilaron posiblemente los eruditos, los escribanos de Ezequías, sí, el rey Ezequías posiblemente lo juntaron y formaron todo este volumen que conocemos. Pero ahí tenemos himnos de Moisés, tenemos himnos de David, tenemos de Asaf, de otros hijos también. Entonces, ahí se ve que todo esto en un inicio no era una compilación, una colección. Pero por la guía del Espíritu Santo, ya cuando se dio el canon del Antiguo Testamento, pues esto se juntó. Y pues vamos a ver luego que también hay dos distribuciones, una distribución judía y una distribución como la conocemos nosotros. En esos documentos que formaban su visión de vida, la fe y el destino, reconocían la palabra del único Señor, a quienes conocían como el único Dios verdadero. Aunque Cristo compartía la actitud de sus contemporáneos judíos hacia la autoridad del Antiguo Testamento, la interpretación que él le dio
tenía por lo menos dos diferencias significativas, ¿ok? En la interpretación de Jesús. ¿Cuál es? En primer lugar, esta es la diferencia entre la interpretación de Jesús. Si tanto los maestros de los días de Jesús consideraban que el Antiguo Testamento era inspirado por Dios, era de Dios, igual que Cristo también tenía ese pensamiento, la interpretación tenía dos diferencias. En primer lugar, al igual que los profetas, Cristo percibió el vacío de gran parte del legalismo judío en el que la rutina y el ritual se había convertido en vano sustituto de la pureza del corazón, la integridad y la preocupación social. Le pusieron tanto énfasis en las ceremonias, tanto énfasis en la rutina, en qué pasos seguir, en que tienes que diezmar el eneldo, el culantro y todo lo que Jesucristo menciona hablando de los fariseos. Pero habían dejado a un costado la pureza del corazón, la integridad y la preocupación social, porque le importaba más si un buey caía en el pozo que levantar a alguien que está enfermo. Vemos claramente ahí que no hay preocupación por el prójimo. Y Cristo sí pone este énfasis cuando cita Oseas capítulo 6, dice misericordia quiero, no sacrificios. En cuanto al profeta verdadero, Cristo siendo profeta, dice es el nuevo Moisés. Él interpretó la ley en el Sermón del Monte, siendo ese nuevo Moisés que se profetizó en Deuteronomio, cuando Moisés dijo, el Señor levantará otro profeta igual que yo. Al repudiar la predominante interpretación judía de la ley y poner el acento en el amor, el perdón y la piedad interior, dotó de nuevo significado a algunos de los principales temas proféticos que muchos judíos habían desoído por exagerar la importancia de la letra de la ley. Hay temas tan ricos. A veces cuando uno va al Antiguo Testamento, pues posiblemente uno no va a encontrar lo que se menciona aquí, el amor, el perdón, la piedad. ¿Dónde está eso? Uno puede decir. Pero cuando uno va meticulosamente, va a los salmos, por ejemplo, la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Cuando va a las leyes, cómo vemos esta preocupación por el prójimo, de cómo cuidarlo. Vemos esta piedad interior, esta adoración a Dios en las leyes también establecidas, en el llamamiento de los profetas por volver a Dios, de dejar a los ídolos. Están allí. Entonces Jesucristo volvió a dotar darle este tono, este significado a los temas principales que están en el Antiguo Testamento, que habían dejado los contemporáneos en los días de Jesús. En segundo lugar, hay una diferencia aún más profunda en la insistencia de Jesús en que por ser el cumplimiento en persona, Jesucristo es el cumplimiento en persona del Antiguo Testamento, él mismo era el tema central. ¿Quién era el tema central de todo el Antiguo Testamento? Jesucristo mismo. La declaración que hizo en la sinagoga de su pueblo, cuando él dijo en Lucas 4:21, en la sinagoga de Nazaret, él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él se estaba señalando como el tema central, como el cumplimiento. Puede tomarse como síntesis de lo que proclamaba ser Jesucristo. En ese sentido de cumplimiento suscitó el conflicto con los líderes judíos. Desde aquí, cuando él dijo, pues soy, y recuerdan que estábamos leyendo un texto también en Juan, te queremos apedrear no porque has hecho una buena obra, sino por lo que acabas de decir. Jesucristo decía cosas que causaban polémica, pero simplemente estaba señalándose a él como el cumplimiento, estaba señalando a él como el enviado del Padre, como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Y esto levantaba pues conflictos con los líderes judíos. Y a la vez configuró la actitud de sus seguidores hacia las Escrituras. Si Jesucristo sirvió de modelo para que sus discípulos vieran cómo Jesús usaba las Escrituras como autoridad para señalarse a sí mismo y para señalar la voluntad de Dios, las enseñanzas de Dios. Esto también lo adoptaron los discípulos, porque usan la Escritura para señalar a Cristo y usan la Escritura para guiarnos en la vida práctica. Entonces, eso es lo que vemos. Estas dos diferencias la encontramos en cuanto a la interpretación de Cristo. Le dio un nuevo tono al Antiguo Testamento Cristo, enfatizando los temas más importantes que se hallaban allí. Y en segundo, pues se apuntó a él como el cumplimiento, como el asunto central, el tema central del Antiguo Testamento. Cristo revolucionó la interpretación del Antiguo Testamento al tomar distintas
hebras de las enseñanzas y trenzarlas para formar una sola cuerda. ¿Cuál era esa cuerda? Él mismo. Él tomó las distintas hebras del Antiguo Testamento y las empezó a entrelazar, porque cogía de los salmos, cogía del profeta Isaías y lo entrelazaba. Como a veces nosotros hacemos sermones temáticos y a veces nosotros podemos errar, pero Jesús, el Maestro Perfecto, podía entrelazarlo de manera única y hacer una cuerda, él mismo. ¿Por qué? Porque fue el gran profeta que, como Moisés, enseñó la nueva ley desde la montaña. Moisés también enseñó la ley desde un monte, Jesucristo lo hizo. Era el sacerdote sin par por quien todo el sistema del templo se volvió obsoleto. Jesucristo estaba dándole nuevos aires, nueva vida, vitalidad a este sacerdocio que era corrupto, a este sacerdocio que se había vuelto obsoleto. Porque recuerden que Cristo es nuestro nuevo sumo sacerdote. Él está en un templo que no está hecho de manos, es mejor. Él está en un nuevo pacto, Él tiene un mejor sacrificio, una mejor sangre, pues Él es el sacerdote que superó, que de alguna manera tiene un mejor sacerdocio que el que desarrollaban los levitas. Él es el rey sabio, el que es más que Salomón. Él es más sabio que Salomón, y esto a referencia del Antiguo Testamento. Es hijo y señor de David, legítimo heredero del trono de Israel. Cuando Jesús cita un pasaje del Antiguo Testamento señalando a David. Para poder recordar este texto vamos a ir a Marcos capítulo 12 del 35 al 37. ¿Algún otro voluntario que pueda leerlo, por favor? Marcos capítulo 12 del 35 al 37. Marcos 12, del 35 al 37, ¿verdad? Así es, Kevin. La palabra de Dios, enseñando a Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque él mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Muy bien, gracias. Aquí Jesucristo cita a David cuando él habla de el Señor le dijo a su Señor. Tenía David dos señores. ¿Y cómo pues su Señor luego puede ser hijo de David? Estas son preguntas como que te hace pensar, diciendo, pues, ¿quién es el otro Señor? Uno. Lo segundo, ¿cómo puede ese Señor luego ser hijo de David? Habla de la encarnación, habla de esto. Entonces dice, la gente lo oye de buena gana. Oye, ese punto no me lo enseñaron en la escuela dominical de la sinagoga. Entonces estaban ahí muy interesados por saber de qué estaba hablando. Pero lo que estaba haciendo Jesucristo era señalarse como el hijo de David, pero que era más que el hijo de David. Era Dios mismo, era ese Señor que le decía a su Señor. Estaba atribuyéndose divinidad aquí, ¿ok? Como el legítimo heredero del trono de Israel. Él es el hijo de David, pero más que el hijo de David. Luego tenemos el otro punto que dice el victorioso hijo del hombre. En Daniel se menciona acerca del hijo del hombre. Y en Marcos se menciona también cuando dice, porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesucristo es aquel hijo del hombre, el victorioso hijo del hombre que en Daniel se señala. También es el siervo sufriente, haciendo la misma referencia también que en Marcos, en Isaías se habla del 53 del siervo, y aquí el siervo de Dios listo para sufrir y padecer el castigo. Y en Marcos habla de Jesucristo como el siervo. Yo no he venido para servir, sino para ser servido, sino para servir. Los grandes temas de la esperanza profética hallaron en Jesucristo su consumación. Sí, todos los grandes temas de esperanza profética de Jesucristo como el hijo de la simiente de la mujer de Eva, ¿sí? En él serán benditas todas las naciones de la tierra, Cristo, el profeta que sería como Moisés, el profeta que sería como Moisés, luego el sumo sacerdote que sería superior, luego también lo tenemos como el rey de la línea de David, el Mesías. Entonces vemos en él la consumación de toda la esperanza profética desde todos los ángulos que se puedan presentar en el Antiguo Testamento.
Comparado con el punto de vista de la mayoría de los judíos contemporáneos, el enfoque que Jesús dio al Antiguo Testamento es dinámico en vez de estático. No tomó al Antiguo Testamento como un catálogo de principios fijos que regía la conducta religiosa. Porque a veces uno ve también a la Biblia así, ¿no? Aquí dice que tienes que hacer esto. Y eres como se dice, intransigente. Eres inamovible. Es como, una vez escuché eso, ¿no? Se me acercaba un hermano y me decía, mi mamá es muy estricta, que si no has orado por los alimentos antes de comer, pues como que has pecado delante de Dios, ¿no? Y yo le decía, pero también puedes orar después o solamente puedes orar al inicio. Es lo que preguntaba. Y como que se puso a pensar un ratito, ¿no? O sea, ¿solo oras al inicio? ¿Puedes orar también al final o solo al inicio? ¿Dónde hay una regla que dice siempre se ora antes y no después? Bueno, a veces uno come, no sé si les ha pasado a ustedes, le sirven su comida y cuando el que le ha servido su comida, usted le dice gracias. También le dice al inicio, ¿no? Gracias por servirme. Y cuando terminó y dice que estaba delicioso, también dice gracias. Entonces, este punto que algunos son inflexibles, ¿no es cierto? En un sentido más exagerado era con los contemporáneos de Jesús en los días de Jesús, como les decía, habían plasmado hasta cuántos kilómetros debían de caminar para no quebrantar el día de reposo. Habían sido tan rigurosos con la ley, como conducta. Pero Jesús más bien lo demostró como un registro inspirado y autorizado de la actividad de Dios en la historia. Jesús lo presentó como Dios activo en la historia del hombre. Actividad que se precipita hacia su desenlace en el reino venidero. Que esto no solo son leyes, reglas que hay que seguir, no, aquí hay un plan. Aquí hay un rumbo, algo se está encauzando. Porque ¿qué buscan esas reglas, esas leyes de Dios? Convertir el alma del hombre para ser dignos del reino de Dios. El reino se viene, no te puedes quedar solamente con las conductas. Esto tiene que apuntar a algo. Y eso es lo que Jesucristo estaba siempre apuntando. Hay un desenlace en el Antiguo Testamento. Así como las palabras de Jesús son espíritu y vida, según Juan 6:63, también el Antiguo Testamento, considerado desde la perspectiva de Jesús, conduce a la vida. Y esto lo hemos leído en Juan 5:39. A ver, ¿quién lo encuentra y lo lee? Porque ya lo hemos leído, pero para recordarlo. Juan 5:39. Yo. Dale, Benjamín. Juan 5:39, ¿verdad? Yeah. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien. Entonces Jesucristo está señalando el Antiguo Testamento como que ahí está la vida eterna que se halla, porque el Antiguo Testamento no se describe a sí misma como vida, sino porque está señalando a Jesús. Entonces, y está diciendo también Jesucristo en el 6:63 que Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Sus palabras son vida. Entonces, vemos esta relación entre las palabras que Jesús decía en ese momento y las que él decía que también se hallaban en el Antiguo Testamento porque le señalaban a él. Al destacar a los profetas como legítimos intérpretes de la ley y al enfocar sobre sí mismo la revelación del Antiguo Testamento, Cristo estableció el modelo de interpretación bíblica que adoptarían los evangelistas y los escritores apostólicos. Jesucristo dejó la base para cómo se debería de usar las escrituras. Por ejemplo, Mateo se preocupa constantemente de trazar la correspondencia entre los hechos de la vida de su Mesías, del Cristo con el cual anduvo, y la profecía del Antiguo Testamento. Lo cual resulta evidente por la frecuente mención, esa palabra repetida, esa frase de para que se cumpliese lo dicho. Lo hemos hallado bastantes ocasiones en Mateo. Por ejemplo, vamos a ir solamente a 2 textos de Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 17 y Mateo 27:9. Por favor, a ver, algunos voluntarios, Mateo 12, 17 y Mateo 27:9. Amén. Mateo 12, 17. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. ¿Ese es el 12:17?
Sí. Mateo. Ah, perdón, no es Marcos. Mateo 12:17, ¿no? Sí. Ya, Mateo, disculpa. Dice Mateo 12:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Ahí está. Y te está citando, nada más. Es una cita, una referencia. Como dijo el ujú, profeta Isaías. ¿Y qué dice el 27:9? Vamos. 27:9. Ujú. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Muy bien. Gracias, hermana. Entonces, vemos cómo Mateo sigue este patrón, ¿no? Usa el Antiguo Testamento para señalar a Jesús, para apuntar a él. También Juan a menudo compara la forma explícita o implícita a Cristo con Moisés. A veces nosotros, algunos intérpretes de la Escritura, solo toman lo explícito. Es decir, lo que es tan evidente, está allí, claro, dice, escrito está como Mateo citando, ¿no? Dice, profeta dijo, este es Cristo, ¿sí? Pero Juan también lo usa de forma implícita. Entonces, vamos a ver esto, a Cristo con Moisés. Vamos a ver algunos textos que están aquí. Vamos a, de forma explícita, en Juan 1:17, que si mi memoria no me falla, pues señala que dice, por Moisés vino. A ver, vamos a ver Juan, capítulo 1, versículo 17. ¿Algún voluntario que lo pueda leer, por favor? Yo, A ver. uno dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así es, vino un tiempo de la ley con Moisés, pero viene la gracia por medio de Cristo. Los está señalando como grandes, como dos representantes de dos etapas distintas, o una que precede a la otra. Una es la consumación de la otra, uno es superior a la otra por la persona que le está trayendo. Luego tenemos también, por ejemplo, el 6:32 de Juan. Vamos a Juan 6:32. Dice así, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Otra vez, comparando a Moisés con Cristo. ¿Sí? Y vemos aquí diciendo, ese pan está señalándome a mí. Yo soy el pan que Dios les ha dado. ¿Qué pan prefieren, el pan de Moisés o el pan de Dios? Bueno, los dos son de Dios, porque de alguna manera Dios también hizo llover ese maná, pero el que da vida eterna es el pan que se representa en Cristo. Entonces vemos cómo el apóstol Juan también hace esta comparación, usando el Antiguo Testamento para señalar a Cristo. No sé si nosotros en la actualidad tenemos también esta destreza o desarrollamos esta destreza de usar el Antiguo Testamento para señalar a Cristo. Creo que cuando hablamos de Cristo siempre usamos con mayor frecuencia el Nuevo Testamento. Pero en temas evangelísticos y en temas de enseñanza, los apóstoles, los evangelistas usaban el Antiguo Testamento en esa época. Bueno, no lo tenían al alcance el Nuevo Testamento, obviamente eso les llevó a tener la necesidad de meterse a las escrituras que tenían y estudiarlas. Entonces nosotros podemos también quizás imitar eso, ¿no? Imitar esto, entendiendo que no solo en el Nuevo Testamento está la autoridad para compartir el Evangelio a alguien, sino también está en el Antiguo Testamento como su cumplimiento. ¿Ok? Vamos ahora a otro testimonio. Hemos escuchado al testimonio de Cristo para hallar autoridad en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver a Pablo. Pablo y el Antiguo Testamento. Como judío y rabí, Saulo de Tarso conocía bien el Antiguo Testamento. Como cristiano y apóstol, Pablo descubrió en el texto ya reconocido un enorme caudal de significado nuevo. Una vez escuché a un pastor decir, es más fácil llenar un vaso vacío, ¿no? Que llenar un vaso que ya está lleno de algo. Esto es, los 12 discípulos de Jesús pudieron aprender de Jesús en los 3 años y medio que anduvo con ellos, y esos 3 años con el Espíritu Santo fueron suficientes.
Pero para Pablo reaprender, ¿sí? Esto le tomó, algunos dicen, 14 años ahí aprendiendo en el desierto. Bueno, porque tuvo que reaprender. Y cuando Saulo tiene este encuentro con Jesucristo y el Espíritu Santo entra en su vida, pues todo lo que él conocía del Antiguo Testamento tuvo un nuevo significado. No es que no fue una nueva revelación, no, sino que su cosmovisión cambió. ¿Por qué? Porque él veía a Cristo antes como un impostor, veía a Cristo como ese farsante, ese falso Mesías. Y con esto interpretaba todo el Antiguo Testamento. Pero cuando él entendió de camino a Damasco que Cristo era el verdadero Mesías, que Cristo le dijo, él mismo le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Señor, ¿quién eres? Soy Jesús. Esto cambió su mente. Entonces, desde la óptica de que Cristo es el Mesías, con esos lentes pudo ver el Antiguo Testamento de una manera distinta. De una manera distinta. Esto nos lleva también a nosotros ir a las Escrituras con unos lentes de Cristo. Ponte los lentes de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es Dios, y miras el Antiguo Testamento de una manera distinta. Tu enfoque cambia, se ajusta. Al igual que Jesús aceptó la plena inspiración y la autoridad de las Escrituras. Pablo, al igual que Jesús, aceptó la plena inspiración, la plena autoridad de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Según de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Que es súper conocido. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda una obra. Gracias, hermana, por regalarnos el 17 también. Muchas gracias. El 15 dice, ¿no es cierto? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. O sea, Pablo está citando no solo las Escrituras, para que sepamos que pues tiene esta autoridad que es útil, sino que hay una prueba. Timoteo ha sabido las Escrituras desde pequeño y estas le han podido guiar a la salvación. Entonces, y Pablo dice, tenemos las Escrituras, hay que estudiarlas, hay que meditar en ellas nos van a perfeccionar. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Qué interesante, que allí se encuentra todo lo que es necesario para que todo el hombre sea enteramente perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Pablo tenía pleno conocimiento, plena certeza de la inspiración y la autoridad de las Escrituras que él tenía. Y también comprendió que su significado más profundo radicaba en la expectativa del Nuevo Testamento y en la preparación para él. O sea, él también tenía de mano el Antiguo Testamento y tenía de mano la revelación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, que él registra la aplicación del Antiguo, como vamos a ver a continuación. Sí, entonces él tenía eso de mano. Y obviamente todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, es esto, el significado profundo que él pudo entender de todo lo que implicaba la preparación del Antiguo Testamento y su consumación en el Nuevo Testamento. Las semejanzas entre el enfoque de Jesús y el de Pablo no son una simple coincidencia. Sin duda, Jesucristo escogió determinados pasajes importantes del Antiguo Testamento y enseñó a sus discípulos los principios para su interpretación. En las 4 principales epístolas de Pablo, Romanos, 1 y 2 de Corintios y Gálatas, se revela con mayor claridad su profunda dependencia del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar dependencia de Pablo del uso del Antiguo Testamento. ¿Por qué Pablo usó bastante el Antiguo Testamento, especialmente en estas cartas más importantes? Bueno, ¿por qué? Porque también había comunidades judías en los lugares a los cuales se estaba dirigiendo. ¿Sí? Luego también porque había conflictos de doctrina por el judaísmo que se había metido señalando que Jesucristo no es suficiente para salvación, que tienes que circuncidarte. Entonces, Pablo tenía que mostrar la interpretación correcta del Antiguo Testamento. Y por otro lado, porque el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Cristo es la consumación. Entonces, estas 4 epístolas de Pablo, ¿sí? Romanos, 1 y 2 de Corintios y Gálatas, revela con mayor claridad su profunda dependencia del Antiguo Testamento.
Ellas encierran un alto porcentaje del total de las citas del Antiguo Testamento en las epístolas. Aunque tú no vas a encontrar que dice, como Mateo, ¿no? Como estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pablo no está señalando esto en sus cartas de manera literal allí, pero se nota la dependencia. A su vez, los grandes temas teológicos y a menudo los métodos de razonamiento de estas cartas doctrinales fundamentales provienen del Antiguo Testamento. Pablo, por su disposición de honrar la autoridad de las Escrituras, el uso de ellas para confirmar sus argumentos, el respeto por sus veredictos y la reverencia por su naturaleza sagrada, estableció un modelo para quienes lo sucedieron en el desarrollo de los oráculos de Dios, de las palabras de Dios. Eso sirvió de modelo que aún aplicamos en la actualidad. Tan drástica fue la transformación de la visión de Pablo del Antiguo Testamento que Cristo, y a cuyos seguidores había jurado destruir, se convirtió para él en el corazón mismo de la revelación del Antiguo Testamento. Para Pablo, Cristo no era solo un factor que añadía sentido al Antiguo Testamento, sino, y si quieres subrayarlo esto, el único medio para entender correctamente el Antiguo Testamento. Cristo es el único medio para entender correctamente el Antiguo Testamento. No solo reconocía a Cristo en el Antiguo Testamento, sino que veía el alcance de la profecía y de la historia veterotestamentaria, es antiguo testamentaria, también es otra palabra, desde la perspectiva de la era mesiánica. Pablo podía ver esto, la profecía y la historia del Antiguo Testamento. Desde una perspectiva, estamos en el tiempo del Mesías. Este es el tiempo en el que Cristo ya vino. Entonces, él con esta visión podía ver la profecía y la historia del Antiguo Testamento de otra manera. Nuevos destellos de luz, nuevas verdades, nuevas realidades se abrían, en la cual el Antiguo Testamento se hallaba ya desplegado, cumplido en Jesucristo y en su nueva creación. Si algo podemos sacar de este punto es, hermano, no trates de entender el Antiguo Testamento dejando a Cristo de lado. Ponte tus lentes de Cristo y vas a poder entender correctamente el Antiguo Testamento. La medida en que la enseñanza doctrinal de Pablo se arraiga en el Antiguo Testamento está dada por una veintena de temas que la reflejan, dice, ya sea de manera explícita o implícita. Esta influencia, entre ellas se cuentan las siguientes. ¿Cómo vemos esta influencia doctrinal del Antiguo Testamento en las enseñanzas doctrinales de Pablo? Pues, por ejemplo, cuando Pablo habla sobre la caída del hombre y sus consecuencias, Romanos 5:12, ¿qué dice? ¿Recuerda qué dice Romanos 5:12? ¿Quién lo recuerda? Vamos. Si no lo encuentras, búscalo y léelo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien. ¿De dónde saca esta doctrina, Pablo? Esta enseñanza, esta verdad. El Antiguo Testamento, de Génesis. De Génesis, capítulo 3, ¿no es cierto? Entonces, vemos cómo Pablo no te va a citar el Antiguo Testamento diciendo cómo Adán cayó en el texto de Génesis que escribió Moisés. No, él dice de frente, ¿no? Por tanto, como el pecado entró, ¿cómo sé que entró? Voy al Antiguo Testamento, veo cómo entró, ¿cierto? Y empieza a hablar sobre el pecado y sus consecuencias. Luego, en el siguiente punto, la universalidad del pecado. Y esto está citando Salmos, cuando dice, pues no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, veneno de serpiente son su lengua, ¿no? De áspide, dice. Entonces está señalando la naturaleza del pecado y cómo está afectado a toda la raza humana. Está citando también el Antiguo Testamento. La obediencia a los padecimientos de Cristo, en el 15:3 de Romanos, y la justificación por la fe, cuando cita también la fe de Abraham, ¿no es cierto? En el 4:1, en el 10:5, está señalando la fe que funcionó en Abraham, lo recuerdan y él lo usa como el mejor ejemplo. Hermanos, si queremos predicar qué es la correcta fe, cuál es la correcta fe de salvación, deberíamos estudiar más cuál fue la fe de Abraham.
Cuando usted estudia profundamente la fe de Abraham, se va a dar cuenta cuál es la clase de fe que salva. Porque a veces decimos, si solamente crees, serás salvo, pero ¿de qué creer? ¿De qué manera? ¿Cómo creo? Y dice, en Romanos capítulo 4, dice, y se fortaleció en fe. Dice, no dudando nada, plenamente convencido de que era poderoso. Y entonces te das claramente cuenta de que no es una fe simple, no es una fe, sí creo. Entonces, podemos ver quiénes son justificados por fe y qué clase de fe se requiere. Pero esto lo tuvo que citar del Antiguo Testamento, de lo que vio en Abraham, por ejemplo. Y también la salvación final de los judíos en Romanos 11:26, porque esto también ya es profecía del Antiguo Testamento. Entonces, nos quedan 4 minutos para estar terminando. También la tipología tiene un papel preponderante en las epístolas de Pablo, ¿sí? Cuando señala a Cristo como el segundo Adán, cuando señala a Cristo como las primicias, ¿sí? El renovado interés contemporáneo por la tipología surge cuando uno ve esto en el Nuevo Testamento. Al menos en parte, por la atención que se ha vuelto en torno a los de la Biblia y a las formas en que los autores del Nuevo Testamento dependen del Antiguo Testamento. La creciente conciencia de que la unidad de la Biblia es dinámica y se basa en la continuidad de la actividad de Dios en ambos testamentos. La actividad de Dios no se divorcia, es continua desde el Antiguo al Nuevo Testamento, ¿sí? Ha contribuido a la comprensión del carácter histórico de la tipología bíblica. Desde la perspectiva de Pablo, el mismo Dios actúa en ambas eras y los patrones de su actividad pasada son el prototipo de sus acciones presentes y futuras. ¿Sí? Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es un prototipo de cómo Dios va a actuar en el Nuevo Testamento. Por eso nosotros tenemos la convicción de que no hay un Dios distinto, un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios actuando conforme a sus planes. Al usar la actividad de Dios en el pasado como ilustración de sus obras presentes y futuras, tanto Cristo como Pablo siguen el ejemplo del Antiguo Testamento mismo, en el que, por ejemplo, el éxodo de Egipto establece el patrón para el regreso del cautiverio, el nuevo éxodo, en Isaías. La importancia del Antiguo Testamento para Pablo no reside en significados espirituales místicos ocultos, sino en el registro inspirado de la actividad creadora, selectiva y redentora de Dios. Entonces, no reside en significados místicos, espirituales. Aquí hay algo misterioso, vamos a encontrarlo buscando ahí Pablo. No se basa en eso, sino en lo que está registrado y cómo tú ves la actividad creadora de Dios, cómo ves tú la actividad selectora seleccionando al pueblo de Israel y señalando el camino al Mesías y la redención consumándose. Allí es donde Pablo encuentra el significado del Antiguo Testamento, consumada en la nueva era e inaugurada en la encarnación de Cristo. Ahí está su cumplimiento. Aquellos que han puesto el acento en la continuidad histórica de la Biblia no siempre han señalado la relación moral y ética existente entre los testamentos. Hay quienes a veces lo quieren separar. Si bien el Nuevo Testamento supera al Antiguo Testamento en asuntos de discernimiento ético, la revelación antigua tiene mucho que decir sobre algunos temas que luego fueron expuestos en mayor profundidad en las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Por ejemplo, hacer la voluntad de Dios es el bien mayor. ¿Recuerdan que eso lo dice Samuel también? En Samuel se menciona que el Señor dice, pues, el hacer la voluntad de Dios, el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿no es cierto? También está en los profetas. Y en el Nuevo Testamento Cristo encarna esta super verdad diciendo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Han de evitarse la inmoralidad, la idolatría, la crueldad y la rebeldía espiritual. Esto lo vimos en asuntos prácticos en el Antiguo Testamento. La honestidad, la integridad, la diligencia y la preocupación por los derechos y las necesidades de los demás se valoran como virtudes genuinas y loables en el Nuevo Testamento, pero todo está vislumbrado como sombra en el Antiguo Testamento. Pablo señaló la importancia de la enseñanza moral y ética del Antiguo Testamento. Ahí está el texto de 2 Timoteo que es útil para enseñar, redarguir y corregir. Y los escritos paulinos reflejan el empleo ilustrativo de esta enseñanza de parte de los primeros cristianos. En 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 11, Pablo dice en uno de los versículos, todo esto nos sirve de ejemplo, de cómo Israel caminó, fue rebelde, se dio a los ídolos, nos sirve de ejemplo para que nosotros no caigamos en los ídolos. Y Pablo está hilando
lo que del Antiguo Testamento, que sirve como ilustración. Ellos cayeron en esto. Nosotros no hagamos lo mismo. Él está ilustrando las enseñanzas para los cristianos. Al interpretar las Escrituras, Pablo prestaba cuidadosa atención al contexto histórico y a la estructura gramatical. No obstante, interpretaba los acontecimientos históricos no tanto dentro del marco de su significación pasada, sino su posterior cumplimiento, que es lo que se viene. E iba más allá de la estructura gramatical prima facie, que es esto quiere decir la primera interpretación a primer plano, a primera vista, sino, dice, a un significado gramatical posible que además se adecuara a una interpretación global de la revelación del Antiguo Testamento. Pablo tenía una visión distinta, pero queremos interpretar correctamente el Antiguo Testamento, tenemos que ver a Cristo como su centro. Tenemos que ver la nueva era mesiánica en la que también nosotros nos hallamos, en la gracia. Tenemos que verlo desde ese punto. No quedarnos solo en la superficie, sino ver a Cristo allí, ver el plan de Dios, cómo se mantiene corriendo en una avenida que se llama la voluntad de Dios. Y bueno, amados, el tiempo nos ha ganado. Les animo a leer la conclusión que está aquí. La semana que viene entraremos a otro tema, pero usted lea la conclusión allí en casa, con calma, ¿sí? Y pues vayan entregando sus tareas, quienes todavía no lo hacen, para que puedan no atrasarse, ¿ok? Vamos a orar para terminar este tiempo. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por esta clase y te rogamos que bendigas el siguiente curso, Señor, de evangelismo. También, Señor, el siguiente curso de mayordomía. Ayúdanos, Señor, a imitar la perseverancia, a imitar, Señor, esta facilidad, versatilidad que tenían, Señor, los primeros cristianos, los primeros líderes, para poder trazar las Escrituras y señalar a Cristo sin titubear, sin dudar, como el cumplimiento, como el centro para la vida, como el centro para la salvación, como el centro para la consumación de todos tus planes. Mi Señor, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amados, estaríamos terminando con nuestra clase. Nos estaríamos reuniendo, pues, la otra semana, el miércoles.